Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, amén. Cuando estaba en el mundo yo decía, y después le comentaba al pastor, los tímidos son los peores, y las tímidas también, porque queremos ser ver una cosa que no es y después somos otras. Que Dios nos ayude, que podamos cada día entender y atesorar lo que Él nos enseña. Hoy en este día el Señor nos va a bendecir con una palabra para que podamos analizar cómo estamos delante de su presencia. Venimos veniendo ya hoy ya sábado, estamos ya prácticamente entre ya pocos días de terminar el año, y cada uno de nosotros seguramente ya se venimos analizando cómo estamos terminando el año, amén. Pero podemos decir una cosa, que hasta aquí nos ayudó el Señor, porque Él nunca falló en todo el año. En los 365 días el Señor no falló, Él estuvo. Lo que fallamos fuimos nosotros, las consecuencias nos siguieron a nosotros, porque nosotros hemos fallado. Dios no falla, Él es fiel y verdadero por los siglos de los siglos. Si muchas veces nos sentimos frustrados, desilusionados, no es porque Dios tenga la culpa. Somos nosotros necios muchas veces porque tomamos malas decisiones, y las decisiones traen consecuencias cuando no las tomamos conforme con la palabra de Dios. Por eso en este día vamos a leer la palabra en San Mateo 10:34. Aleluya. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en este día. Es una palabra que es bastante fuerte, pero el cristiano tiene que tomar esta decisión. Si no tomas esta decisión, no te sirve de nada estar aquí. Podemos estar meses, años en la iglesia, pero si no tomamos esta decisión, es en vano estar en este lugar. Vamos a leerla en el nombre de Jesús en este día, y dice así: Jesús causa división. No pensé que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que me ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hoy en este día puedes sentarte, iglesia del Señor. Esta palabra que cada día tenemos que analizarla en nuestros corazones, en nuestras mentes, apenas abrimos nuestros ojos en la mañana. Cuán difícil ponerse de acuerdo con la familia. Cuán difícil es ponerse de acuerdo cuando la familia están 2 contra 3 o 3 contra 2. Y algunos pueden estar tal vez todos en la casa, congregantes, cristianos, pero uno quiere llevar un evangelio liviano, light, y tal vez el otro quiera llevar un evangelio como el Señor quiere. Ahí empiezan las confrontaciones. Pero también hay otra familia a donde hay en su casa hermanos y hermanas que vienen a la iglesia, pero tienen familias que no están en la casa del Señor, y ahí también hay otra confrontación, y es difícil para todos. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso el Señor hablaba en esta palabra, y era necesario y le decía para que entienda el ser humano y la mujer. Cuando nosotros ya tomamos la decisión de seguir a Cristo, ya no hay papito, ya no hay mamá, ya no hay hermanos, ya no hay hermanas, ya no hay esposo, ya no hay esposa, ya no hay tío, ya no hay tía, ya no hay primo, ya no hay suegro, ya no hay suegra, y sucesivamente. Cristo tiene que estar primero que todas las cosas.
Porque el Señor dice en su palabra, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y cuando decía esta palabra, el que dice mira hacia atrás y no es apto, quiere decir no es digno, no es merecedor, no es capaz. Que Dios nos ayude, hermanos. Es difícil el Evangelio, pero no es imposible. Y estamos aquí cada día enfrentando decisiones. Estamos aquí viniendo a la casa del Señor para pedirle fortaleza, para que nos dé fortaleza de dominio propio, para pedirle fortaleza, que aprendamos a decir que no. Venimos a la casa del Señor para que Él nos llene de entendimiento, de guía, que nos llene tal vez muchas veces en la sanidad. Tal vez venimos a la casa del Señor saturados en los pensamientos de este mundo, que cada día el enemigo se levanta cuanto más y más contra los hijos de Dios. Pero ¿cuál? Por los hijos de Dios que hacen la voluntad de Dios. Porque sé que hay muchos que están en la iglesia, no solo en esta, sino en muchas iglesias mundialmente, que van a la iglesia, pero siguen siendo un mundano más en la calle. Eso no le pasa nada, porque todavía experimentan las cosas del mundo y hacen como si fuera que nada pasa, y van a la iglesia 2 horas y después, aleluya, siguen su vida cotidiana. Pero aquí el Señor hablaba con algo tan difícil para el ser humano y le hablaba a todos los que estaban ahí, le gustara o no les gustara. Llegó el momento que el Señor tuvo que decirle un día a sus discípulos, ¿acaso ustedes también se ofenden? ¿Quieren volverse como los demás? Y Pedro le tuvo que decir, no, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros en esta noche querramos decir, bueno, me vuelvo atrás, esto es demasiado para mí, este evangelio es difícil, este evangelio me supera, este evangelio me lleva cada día a tomar decisiones y es una presión en mi mente, mi alma, mi espíritu. Y aunque muchas veces puedes estar orando, aunque puedas estar escuchando adoración, aunque puedas ayunar, aunque puedas hacer cuantas cosas para el Señor, el diablo lo mismo, con más presión se va a levantar contra nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Porque es así, el diablo anda continuamente queriendo atacar, querer frustrarte, querer hacerte volver atrás, querer hacerte sentir que Él no te acompaña, pero Cristo está presente. Por eso cuando decía aquí Jesús causa división, qué difícil, hermano. ¿Qué quiere decir aquí división? Jesús está en la fastizando, dice que el compromiso de seguirlo y vivir de acuerdo a la verdad, a las enseñanzas de Él, y eso causa divisiones, hermano. Es necesario que cuando nosotros estamos en la iglesia y cuando tenemos que tomar decisiones, eso nos trae problemas. ¿Problemas por qué? Porque no queremos hacer lo que hacen los demás. Creo yo que lo que estamos aquí, espero en anhelo en mi corazón, que cada día digamos, no, primero tiene que estar el Señor y después la familia. Dice, no pensé que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido, aleluya, para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Tal vez en este tiempo te está pasando esto, hermano. Ya estás empezando a tener enemigos en tu familia, en tu casa. Te tienes que acostumbrar, hermano. Porque esto va a pasar hasta que mueramos, hasta que partamos de esta tierra. Va a haber confrontaciones. ¿Cuánto más que eso sería bueno para nosotros, los que estamos en la iglesia, que las confrontaciones sean porque tú quieres hacer lo bueno y no quieres seguir haciendo lo malo y los demás se enojen contigo porque tú quieras hacer lo bueno? Pero qué problema para nosotros. Aleluya. Si alguien está con nosotros y está haciendo lo que el Señor le agrada y nosotros nos renegamos porque queremos seguir haciendo las cosas del mundo, ahí viene el problema para nosotros, hermano. Por eso aquí, la división que había, la disensión. ¿Y qué quiere decir una disensión? Es una contienda, una riña, una oposición.
Eso va a acontecer en el hogar, es necesario que acontezca en el hogar, porque el Señor ya lo había dicho. Pero depende de nosotros, que cuando estamos, aleluya, siendo todos cristianos en nuestro hogar, nos tenemos que exhortar unos a otros para que nos ayudemos a poder vencer lo malo que quieramos seguir haciendo. Déjame decirte, hermano, lo que nosotros hacemos cada día cuando estamos en este lugar es una confrontación cada día allá afuera. Porque cuando venimos para aquí tenemos que entender que tenemos que fortalecernos para poder aguantar todas las cosas que vienen hacia nosotros, hermano. Por eso déjame decirte, hoy es necesario que te pasen cosas. Y es necesario que siempre te pasen cosas, iglesia. Pero tienes que aprender a vivir en la voluntad de Dios. Que las cosas que te pasen sean por voluntad de Dios, no por malas decisiones. Pero es necesario que te pasen cosas porque ahí refleja si estás convertido o no. Cómo reaccionamos en las dificultades, los problemas. Cómo reaccionamos cuando los demás se confrontan con nosotros. Nos vamos a la ira, nos vamos al grito, nos vamos a decir lo que no tenemos que decir, o decimos no, al Señor no le agrada, no, esto yo no voy a hacer porque voy a la iglesia, no, yo voy a hacer esto porque es necesario, quiero agradarle más a Dios que a ti, y eso va a tener que acontecer, iglesia. ¿Cuánto cree que el Señor siempre está hablando porque nos ama y nos quiere ayudar a cambiar? Si tú lo crees, entonces hágale fuerte la palma que Él te vive. Esa división, siempre va a haber división, siempre va a haber contienda, siempre va a haber cosas que se van a levantar contra nuestras vidas, hermano. Tenemos que estar preparados y después llorar, gemir y pedirle al Señor la fortaleza para poder sobrellevar lo que se levantan contra nuestras vidas. División, hermano, porque su mensaje de verdad y el llamado a seguirlo con una lealtad que debe superar incluso a la familia, genera una confrontación inevitable, hermano. Eso me llevaba a escribir para analizar y acordarme de esto, entre quienes dice crean y quienes, dividiendo familia y sociedades no por deseo de conflicto, sino por la naturaleza de la fe que exige una elección entre Dios y el mundo. Nosotros tenemos que decir, tenemos la elección de elegir, de estar con el Señor o, aleluya, agradarle al mundo. ¿Cuánto vamos entendiendo en este día? Entre Dios y el mundo, dice, una espada que separa entre la luz y la tiniebla. Esta decisión, aleluya, muchas veces se levanta, esas decisiones, estas cosas que vienen a nuestras vidas, pero nosotros tenemos que entender, hermano, que es necesario que lo pases. ¿Cómo estamos tomando la decisión en este tiempo cuando hay confrontación en nuestra familia? Las divisiones, que es necesario que pase, pero que cuando haya divisiones nosotros estemos fortalecidos y digamos que no, y que lo pongamos al Señor primero que todas las cosas, hermano. Seguir a Cristo implica transformación que choca con la oposición, aunque el objetivo final de Jesús es la verdadera paz, aleluya, pero muchas veces esa paz de Él nos habla que aunque nosotros nos brinda paz, muchos se van a levantar contra nuestras vidas porque no van a querer que nosotros tengamos paz. Por eso en este día, hermano, tienes que prepararte para las confrontaciones, tienes que prepararte para las divisiones, tienes que prepararte para poner al Señor primero que todas las cosas. Porque es doloroso, sé que es doloroso decir que no a nuestros hijos, sé que es doloroso decir no a nuestros nietos, sé que es doloroso decirle no al esposo, a la esposa, sé que es doloroso tal vez decirle no a un conocido o alguien que sale con uno, conversa con alguien, pero es necesario que todas estas cosas, como el Señor enseñaba, las divisiones van a venir y van a aparecer en los hijos de Dios. Por eso acá decía, y los enemigos del hombre serán de su casa,
Y el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Quiere decir, no es digno, no es merecedor. Estamos en este tiempo poniéndolo al Señor primero. Estamos diciendo el Señor está primero que tú, hijo. Estamos diciendo el Señor está primero que tú, hija. Estamos diciendo el Señor está primero que tú, esposa mía. Estamos diciendo primero está el Señor, esposo mío. Y sucesivamente. Es difícil, ¿cuánto lo creen, hermano? Es difícil, pero aunque tú estés convertido, siempre va a ser difícil lo mismo, porque la carne duele, uno ama a los seres queridos, pero es necesario, aunque lloremos, aunque nos lastime, pero tiene que estar el Señor primero que todas las cosas. Aleluya. Cuando estés en la iglesia, sé libre, iglesia. Sé libre, sé libre. Cuando estabas, aleluya, en el mundo, aleluya, y las lástimas que muchas veces nos tenían. Y cuántas cosas también nosotros hacíamos los demás. Pero cuando llegamos al camino de Dios tenemos que arreglar con nuestra familia y pedirle perdón todo aquello que nosotros lastimamos. Todo aquello que hemos ofendido. Si tú estás en la iglesia y hiciste mucho daño tal vez a gente que estaba contigo en el mundo, que familia, seres queridos, amigos, cuantos o lo demás, para que tú comiences una vida cristiana como Dios le agrada, aprende a pedir perdón. Pide perdón a aquello que tú lastimaste para comenzar de nuevo. Que no haya gente lastimada allá afuera porque tú no pidiste perdón, para que puedas tener una oración libre con el Señor. Cuando yo, aleluya, estaba en el mundo y hice cosas que no tenía que hacer, lo primero que hice cuando empecé a ver a mi familia, a mis seres queridos, pedí perdón a aquellos que lo lastimé, a aquellos que lo ofendí con mis palabras. Y ahí me sentí libre y dije, bueno, comienzo de nuevo. Si los demás me quieren perdonar, me perdonan. Pero si no me perdonan, pero yo ya he pedido perdón. Y eso es lo importante para el cristiano. Si en este tiempo hiciste daño a mucha gente allá afuera, aprende a pedirle perdón, porque nunca te van a creer realmente que es un verdadero cristiano si no has pedido perdón. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso en este día, iglesia, las divisiones, las confrontaciones, es necesario que aparezca en el cristiano. Aleluya. Por eso, hermano, cada día que cuando estemos aquí, tenemos que analizar nuestras vidas. ¿Estamos realmente poniéndolo al Señor primero que todas las cosas? ¿O estamos poniendo gente que no tiene nada que ver con el Señor? Déjame decirte que va a traer consecuencias. Mucha consecuencia al cristiano. ¿Cuánto lo creen? Todo lo que nosotros podamos tomar decisiones para agradar a los demás va a traer consecuencias. Bendito sea el nombre de Cristo, porque Dios ama con amor eterno. Él nunca falla. Cristo vive, Cristo está presente, Cristo no te deja, Cristo nunca te ha fallado. Somos nosotros los falladores, iglesia. El Señor dijo en su palabra, no he venido a traer paz sino a espada, porque por seguirlo requiere lealtad al Señor. ¿Qué debe ser mayor que la familia? El Señor. Tiene que ser mayor que todo, hermano. Y tú dirás, cuesta, sí, te va a costar un montón. Ahora estamos llegando el tiempo de fin de año, vienen cuantas celebraciones y vas a tener que tomar decisiones dónde quieres celebrar. Si quieres celebrar estar con el Señor agradándole a Él o agradándole a tu familia. Porque muchos se apartan del camino de Dios en las vacaciones, en los tiempos de fiesta, porque en momentos de 2 horas y 3 horas se pierden y empiezan a hacer cualquier cosa y después les da vergüenza de volver a la iglesia por haberle fallado al Señor. El Señor habla del yugo desigual. El yugo desigual es estar contra Dios. Y dice aquí en 2 de Corintios, cuando hablaba también de los matrimonios, de los noviazgos, y muchas veces el yugo desigual en las amistades. Dice, no unáis a yugo desigual con los incrédulos.
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia quiere decir? ¿Qué unión? Cristo con Belial quiere decir con el demonio príncipe del infierno. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Porque vosotros sois templo de Dios vivente, como Dios dijo. Por eso, hermano, a Dios no le agrada que estemos todo el tiempo con yugos desiguales, con gente, aleluya, que no están con el Señor. Podemos hablar y conversar con las demás personas, pero no tenemos que hacer lo que ellos hacen cuando nosotros ya estamos aquí en la iglesia. Tal vez en este tiempo te pasas mucho tiempo con yugo desigual. Aquí hay hermanas que muchas veces tienen su esposo, aleluya, que no están en la iglesia, pero ellas ya han venido así a la iglesia. El Señor dice que la mujer santifica a su esposo, igualmente el varón cuando tiene su esposa que no está en la iglesia, aleluya, el varón santifica a su esposa, si no dice que sus hijos serían inmundos, pero lo santifica a través del cristiano que está en la iglesia. Pero si nosotros, estando en el camino de Dios y no hemos tenido todavía un encuentro, aleluya, en la juventud, y queremos tener un noviazgo, no es la voluntad de Dios que tengamos un yugo desigual, porque eso trae contienda, eso trae problemas a la vida de cada cristiano, porque después vienen las consecuencias. ¿Cuánto creen que Dios nos ama con amor eterno? Por eso Él dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cuando era nuevita no entendía esta palabra final a donde el Señor decía, tal vez tú no la entiendas o tal vez sí la entiendas. Él decía, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Él hablaba al Señor en este contexto de la palabra de Dios, el que quiere decir que nosotros vivir la vida, aleluya, como el mundo vive. Pero nosotros cuando ya estamos en las cosas del Señor ya no podemos vivir como viven los demás. Tenemos que vivir agradándole al Señor. Y nuestra vida, nuestro yo tiene que perderse para que Cristo viva en nosotros. Y para que nosotros, aleluya, seamos guiados por Él y estemos llenos del Espíritu Santo y nos apartemos para el Señor. Porque nuestra vida tenemos que tener una vida en santidad. ¿Qué quiere decir una vida en santidad? Apartarse para el Señor. Cuando venimos a la iglesia, nos apartamos del mundo para el Señor. Ya nuestra vida pasajera, nuestra vida pasada, ya no la tenemos que empezar a hacer esa vida del pecado, aleluya, de la bebida, del alcohol, del tabaco, de cuántas cosas que tal vez la hayamos hecho. Eso ya no lo tenemos que hacer si queremos tener una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Y si en este tiempo sigues con la vida vieja, déjame decirte, estás a tiempo de cambiar, porque no te sirve venir a la iglesia y seguir con una vida vieja, porque cuando tengas que salir de este lugar y salgas hasta unas cuantas cuadras y tengas un accidente, no porque estuviste en la iglesia te vas a ir al cielo, sino no te vas a ir con el Señor, porque estabas aquí haciendo una cosa y afuera el Señor nos ve, nos escucha y nos mira. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, ¿cuántos están contentos? ¿Cuánto les gusta que el Señor le hable? Y déjame decirte, iglesia de Dios, bendito sea el nombre de Cristo. A mí me gusta muchas veces cuando leo la palabra, analizar y escribir lo que me llega, a lo que yo pueda discernir, lo que el Señor me habla, para no olvidarme, para poder compartir con cada uno de ustedes que nos están, aleluya, escuchando, pero también aquellos que nos siguen a través de la página de la iglesia, que sabemos que hay muchos que nos siguen y que comparten y que nos mandan saludos y que nos dicen que sigamos predicando la doctrina de Cristo y que nos alienta que a pesar que muchas veces muchos no les gusta que se le enseñe la verdad, hay muchos todavía
que le gusta que se le enseñe que Cristo cambia, que hay necesario tener un evangelio, aleluya, como el Señor le agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso aquí, aleluya, a veces la vida, Dios permite que la vida te ponga de cabeza para que aprendas a vivir de pie con la guía de Él. No tenemos que olvidar que cuando vienen las tormentas no estamos solos. El amor de Dios es incondicional. Nunca te olvides que el Señor no deja de estar contigo. Si tú te esfuerzas, Él no te deja, no te abandona, no te desampara. Tal vez en este tiempo, por las circunstancias de lo que puedas estar pasando, tal vez te sientes frustrado. Muchas veces el cristiano quiere entrar en una etapa de depresión, en una etapa donde el enemigo quiere encerrarlo en una habitación y decir, ¿qué será mi futuro? ¿Qué será mi vida? Pero déjame decirte, hermano y hermana, el único que conoce tu futuro es el Señor. No te hagas problema por el día de mañana. El Señor dice su palabra que cada día tiene su propio afán. Y si nosotros estamos preocupados hoy teniendo un día tranquilo y mañana capaz que tengamos un día de tormento, un día de viento, de tempestad, y no hemos, aleluya, agradecido y disfrutado este día pensando lo que puede haber pasado mañana. Pero hoy es el día, hoy es la hora, hoy es el momento que en este tiempo los cristianos puedo escuchar, aleluya, que muchos cristianos llegan a mi vida, aleluya, y me comentan, he ido al doctor y me dicen que tengo que ir a un psicólogo, que tengo que ir a un psiquiatra. Déjame decirte, hermano y hermana, el psicólogo y el psiquiatra es para la gente que no lo tiene a Cristo, pero tu psicólogo es la rodilla, tu psicólogo es Cristo, a donde te arrodilla y le cuenta todos tus problemas, tus dificultades, tus miedos, todo lo que tú pasaste en tu niñez, todas las cosas que te hicieron en tu niñez, todas las cosas que tuviste que pasar y estás pasando, y Cristo te levantará con fortaleza, con renuevo, con misericordia, con perdón, con gracia. No te dejes engañar, Cristo es el que tu fortaleza, es nuestro pronto auxilio a nuestras tribulaciones, el que no nos deja, el que no nos abandona. Aleluya. Cuando andaba ayer, aleluya, mientras andaba limpiando mi hogar, caminaba de un lado a otro y andaba escuchando alabanza, porque a mí me gusta escuchar alabanza mientras ando haciendo las cosas, y decía, Señor, tengo una edad, no sé si tengo ganas de llorar por la edad que tengo, de mi proceso como mujer, o es porque tú me estás, aleluya, visitando, pero no importa, voy a llorar, porque siento de llorar. Y cuando andaba, aleluya, alabándole al Señor y llegaba, empezaba a llorar mis lágrimas, aleluya. Y el Señor me hacía sentir, me quemaban mis mejillas y sentía algo salado, aleluya, que salía de mí. Y me hacía sentir el Señor, no es tu frustración de tu edad, sino yo te estoy visitando. Por eso déjame decirte, hermano, haga lo que haga y como muchas veces sientes algo, aleluya, no te dé vergüenza algo que tengas que hacer y que no te importe el que te mire o que te escuche, porque el Señor te va a visitar en el momento que menos tú lo esperas. Por eso en este día las divisiones, las confrontaciones, vamos a tener que tomar decisiones. Estamos terminando el año, despidiendo este año. ¿Qué es lo que hemos llegado hasta este término? Siendo 6, 7 de diciembre. ¿Cómo estamos terminando, hermano, este año? Pero es el tiempo de cambiar, es el tiempo de ponernos firmes, es el tiempo de decir, no puede ser que el diablo me haya frustrado muchas cosas porque yo me dejé llevar, y decir, no, si Cristo está conmigo, con Él, soy más que vencedor, más que vencedora. No permita que el enemigo te hable a tu oído y te diga que eres un fracasado, que eres una fracasada, porque un hijo, una hija de Dios no es un fracasado ni una fracasada, porque dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, aleluya, porque Él nos confió con una sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. ¿Y cómo vamos a decir que estamos frustrados? No, hermano, somos más que vencedores, somos más que vencedores. ¿Cuánto lo creen, iglesia del
Señor. Por eso en este día, hermano, que Dios nos ayude a tomar decisiones, porque es necesario que haya contienda, es necesario que haya divisiones, es necesario para que ahí salga a la luz los que quieren seguir a Cristo y los que no quieren seguir a Cristo, los que quieren agradar al Señor y los que quieren agradar al mundo. Hoy en este día cada uno de nosotros sabemos cómo agradamos nosotros a nuestra familia, cómo agradamos a nuestros seres queridos, cómo agradamos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo o en la escuela o a donde andamos, cómo estamos agradando a ellos o estamos agradándole al Señor primero. Déjame decirte, el Señor hoy en este día nos dice que todas estas cosas van a acontecer, pero vamos a tener que tomar decisiones. Ponte de pie en este día y vamos a orar. Y vamos, si en este tiempo estás teniendo división en tu hogar, si en este tiempo hay confrontación en tu hogar, es necesario que lo pase, hermano.